continuar viendo nuestro estudio. Nada pasa por casualidad, segunda parte. Como todos nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Pues hay mucha incertidumbre en el mundo, nunca como hoy. No hay lugares seguros, ni en lo físico, ni en lo económico, ni nada. Sin embargo, como creyentes sabemos que nuestra vida está en manos de Cristo y podemos confiar en Él. Porque como les dije la semana pasada, somos hijos de Dios. Y a partir de eso tenemos todos los beneficios que un hijo recibe de un padre amoroso, que está dispuesto a compartir con él su riqueza, su conocimiento, su guía y su cuidado. Como dice en el Evangelio de Juan al comienzo, dice: mas a todos los que le recibieron, es decir, a los que lo aceptaron, a los que creen en su nombre, en Jesús, les dio potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Lo repito, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lucas nos recuerda que a partir de que nosotros creímos en Cristo, pasamos de las tinieblas a la luz, ¿no? Fuimos liberados del poder de Satanás, fuimos perdonados de nuestros pecados y además pasamos a ser herederos de Dios. Fíjate cómo lo dice en Lucas 26, 18. Dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es exactamente lo que nosotros estamos recibiendo. Salir de las tinieblas, de la potestad de Satanás, perdón de pecados, y también, por haber creído, somos constituidos como herederos de Dios. Entonces, debemos entender que ningún creyente llegará al cielo por casualidad, ni porque estaba predestinado o por buena suerte. Llegará allá porque creyó y confió y puso su vida en manos de su Salvador. Y de esta forma llegó a ser un hijo de Dios con todos los derechos de un hijo. Destino, bueno, el término destino o suerte suele manejarse como ese imponderable que llega a nuestras vidas y nos arrastra como la corriente de un río con un poderoso caudal que ni siquiera nos permite meter las manos y que nos orilla a la resignación y al fatalismo. Esta visión fatalista de la vida es una filosofía muy común en muchas culturas. El destino para los griegos sería el ananqué, para los romanos el fatum y en el oriente el kismet, que básicamente son esos conceptos que implicaban que el hombre está bajo un destino ciego e inexorable. Esta premisa de la predestinación es completamente antibíblica porque niega la libertad del hombre, su capacidad para tomar decisiones y hacerse responsable de ellas. Aunque debemos admitir que es un hecho que a veces, pues una mala decisión traerá consecuencias y muchas veces tendremos que cosechar lo que hemos sembrado. Como dice en Proverbios 22:8, donde dice: el que sembrare iniquidad, iniquidad
cegará. O sea, este es un hecho que existe, ¿verdad? Y que también Pablo nos habla de él en Gálatas 6:7, donde nos dice que no os engañéis, ¿verdad? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Otras veces debemos aceptar lo que no podemos controlar como algo que viene de la mano de Dios, porque por encima de la voluntad del hombre está la voluntad de Dios, la cual él puede ejercer cuando le plazca. Pero en general, cada uno va forjando su destino a través de las decisiones que va tomando en su vida. A la intervención de Dios se le llama providencia divina, y ésta la ejerce para realizar sus planes y propósitos en este mundo y en nosotros. Con ella Dios también le provee al hombre los elementos para que pueda creer en él, por medio, en primer lugar, de darle inteligencia para entender. Le da libre albedrío, le da la información que necesita, le ha puesto una ley moral en su corazón y a lo largo de diferentes maneras le conmina constantemente a no ser incrédulo, sino creyente. Con estas herramientas podemos ejercer nuestra libertad, la cual nos permite movernos por cuenta propia, obedecer o desobedecer, y de esta forma trazar las grandes líneas de nuestro destino, y sobre todo en el aspecto espiritual, en el que Dios nos da la libertad de decidir a favor de Él o en su contra. Claro, a sabiendas que el peor destino que puede tener un hombre es la condenación eterna, la cual depende de la postura que sostenga ante Dios y no de su destino, ni de su mala suerte, ni de la casualidad. Depende únicamente de la actitud que se tome con respecto a Dios. Juan es muy claro en el capítulo 3, ¿verdad? Dentro de esta conversación que sostiene con el fariseo Nicodemo, le dice: el que en él cree, refiriéndose a Jesús mismo, dice, el que en él cree, en Jesús, dice, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces aquí estamos viendo los elementos que les planteé, Dios proveyendo la información, Dios dándonos la inteligencia para entenderla, el libre albedrío para tomar una decisión, pero finalmente depende de una decisión. Deísmo. El deísmo, deísmo, es una filosofía que no niega la existencia de Dios, pero lo presenta como alguien ajeno al mundo. Admite que Él es el creador del universo, pero afirma que no se hace cargo de él ni interviene en él. Esta postura, desde luego, nace, como muchas otras, de la incomprensión que tenemos de Dios y de sus actos, y de cierta forma de la frustración que surge por no poderlo entender
cabalmente. Pablo nos dice que esta situación es real. Y lo dice en Romanos 11, versículos 33 y 34. Y nos hace ver por qué no podemos entender cabalmente a Dios. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Entonces, es verdad que nadie comprende totalmente a Dios. Y ni tampoco puede. Ese es el punto. No solamente no es cuestión de querer, sino de no poder, porque vivimos en una condición humana y finita. El mismo profeta Isaías dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, dice Dios, ¿verdad? Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, sí es verdad que hay una limitación por parte del hombre para comprender a Dios. Pero, aunque para el deísta Dios solo se ha manifestado por medio de su creación, pero la ha abandonado, sin embargo, la existencia de la Biblia y la presencia de Jesús entre los hombres demuestran lo contrario. Demuestran un cuidado y una atención. Finalmente, Dios quiere que conozcamos lo que Él quiere que conozcamos de Él, lo que podemos en nuestra condición humana conocer de Él. Por ejemplo, podemos conocer su carácter, el cual nos muestra cómo es Dios. Podemos conocer su obra, que nos muestra lo que Él ha hecho. Y también nos da la oportunidad de conocer su voluntad, que manifiesta lo que Él quiere que hagamos. Entonces, contrario a lo que dice el pensamiento deísta, la Biblia afirma que Dios sí tiene control sobre el mundo. Y no solamente tiene control sobre el mundo, sino que además lo mantiene y lo dirige. En el libro de Hebreos se nos aclara esto y dice, hablando de Jesús, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Pero entre las cosas que dice que hizo Jesús, dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, Dios siempre ha tenido y tiene la soberanía y la autoridad sobre toda la creación, y esta, ¿verdad?, incluye al hombre. Fíjate cómo dice en Isaías 46, del 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Entonces, Dios tiene control y por eso concluimos
que nada, absolutamente nada pasa por casualidad. El término suerte, el término destino, no debe existir en el vocabulario del creyente, sino más bien la voluntad de Dios ejercida sobre nosotros. Ahora, ¿por qué permite Dios tantas cosas? Bueno, uno de los pensamientos que vienen a nuestra mente cuando nos cae esa ola gigante en nuestras espaldas es precisamente ¿por qué lo permite Dios? Y pues esta es la pregunta de las preguntas, ¿verdad? Aquella que todo hombre se ha hecho en algún momento de su vida. La pregunta que puede venir tanto de un corazón herido, resignado, de un corazón iracundo, de un corazón ignorante, pero también puede venir de un corazón entendido, pero que está sufriendo, porque pues todos somos humanos, ¿verdad? Debemos entender que todas las preguntas tienen una respuesta. En ocasiones la conoceremos, pero en la mayoría de los casos no lo sabremos. Es un hecho que todos moriremos sin haber tenido todas las respuestas que hubiéramos querido tener. Y solo cuando lleguemos al cielo, al estar con Dios, ¿verdad?, podremos preguntarle humildemente, ¿verdad? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Y yo creo que tendremos varias preguntas que hacerle. Seguramente nos explicará y nos hará entender tantas cosas que ahora nos parecen oscuras, ilógicas o injustas. Pero allá, junto con las capacidades que se nos darán para entender, podremos concluir que nada pasó por casualidad. Solo allá, ¿verdad?, Dios nos dirá qué clase de pieza fuimos aquí en la tierra y cómo nos movimos en el tablero del ajedrez divino. Yo muchas veces me he puesto a imaginar ese día, ¿verdad?, o esos días de encuentros con Jesús. Y me lo imagino sentado frente a nosotros, sabiendo nuestras inquietudes, y con toda la paciencia y el amor del mundo, nos dirá a sus hijos algo así como esto que he escrito. Miren, no hubo nada detrás de cada cosa que hice que no haya sido hecha por amor. Todo lo que les pasó fue parte de mi cuidado hacia ustedes. A pesar de haber luchado cada momento contra su incredulidad, a pesar de contar con su poca fe, pude moverme entre ustedes para entresacar lo mejor de cada uno. No siempre fue posible, no porque yo no tuviera el poder para forzar que las cosas sucedieran, pero esa no era la idea. Recuerden que los hice libres y siempre respeté su libertad para decidir. A veces tomaron decisiones sumamente equivocadas y aún así traté de encaminarlas para bien y que las consecuencias fueran lo menos catastróficas posibles. Yo sabía que estaba tratando con una humanidad caída, pecadora y necia.
Por esta razón, siempre tuve presente sus limitaciones, sus circunstancias y los estragos que el pecado hacía en sus propias vidas. Lo mejor de todo fue que ustedes, en medio de las circunstancias adversas de este mundo, hicieron lo correcto. Decidieron creer en mí, seguirme y confiarme sus vidas. Gracias a eso, ahora están aquí platicando conmigo. El hecho de creer en mí fue el acierto más grande que tuvieron en sus vidas. Hoy, estando aquí en el cielo, se podrán dar cuenta que la realidad supera las expectativas que tenían de mí y de este lugar. Ahora, con sus cuerpos transformados, un entendimiento renovado y con la nueva sabiduría que han recibido, podrán entender todo. Ahora ya son capaces de conocer todas las respuestas a sus preguntas. A partir de hoy, ya no verán las cosas como en un espejo, oscuramente, sino que todo lo verán y entenderán tan claro como lo veo yo. Ahora que pueden ver las cosas a través de mis ojos, ya pueden entender todo el pasado. Y a partir de hoy, se gozarán conmigo por todas las maravillas que pude hacer con ustedes y por todas las cosas que haremos juntos. Les aseguro que cada minuto aquí será sorprendente. Ahora, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, el cual es sempiterno. Gózate en él. Aprende a vivir sin dolor y sin temor. Las lágrimas que derramaste antes fueron suficientes. Aquí no se llora, solo se ríe y se alaba a Dios. Bienvenido a la eternidad. Bueno, así me lo imagino yo. Seguramente todo será mucho mejor y más sorprendente. De todos modos, como vaya a ser, estando en la presencia del Señor, se cumplirán literalmente las palabras que nos dejó Pablo en 2 de Corintios 5:17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Lo viejo, lo anterior, ya no tendrá razón de ser. Y a partir de ese momento, todas las cosas, incluyendo a nosotros mismos, serán hechas nuevas. La comprensión de todas las cosas, ¿verdad?, hará que las cosas viejas no nos afecten. Ni siquiera el más grande dolor nos afectará en el cielo. ¿Y cuál podría ser el más grande dolor que pudiéramos tener allá? ¿Un dolor de muelas? ¿El dolor de parir? ¿Un cálculo renal? No. Acuérdate que tendremos un cuerpo perfecto y ya no habrá dolor ni enfermedad.
El único dolor que podríamos tener allá sería el hecho de darnos cuenta que alguno de nuestros seres queridos no está con nosotros. Pero seguramente esto, junto con cualquier especie de mal, tendrá que ser borrado para que nada empañe nuestra felicidad. No sé, ¿verdad? La Biblia no dice nada de esto. No sé si este hecho será olvidado, ¿verdad? Pero yo creo que si no pudiéramos superar este dolor, el cielo se convertiría en un infierno. Estoy seguro de que Dios nos dará el consuelo que vamos a necesitar, incluso el olvido, para poder disfrutar de la eternidad. Y bueno, mientras elucubramos en todo lo que podría pasar allá, bien haríamos en pensar 2 veces en las decisiones que estamos tomando aquí. Porque en esta vida a veces no podemos entender el alcance temporal y eterno que puede haber detrás de una mala decisión. Y como les decía, pues allá sí lo sabremos, ¿verdad? Allá sabremos todo y estaremos completamente entendidos de cualquier aspecto. Más cuando estemos en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Cada uno sabrá el fruto que produjo mientras vivió en esta tierra. Por ejemplo, ¿verdad? El efecto que tuvo tu conversión en la conversión de otros, cómo tu vida influyó en tu familia, en tus vecinos, en tus compañeros de trabajo, en tus amistades. Sabrás la bendición que hubo por tu fidelidad, por tu fe, por tu servicio, así como también sabrás las repercusiones de todo acto de desobediencia. Pensando en esto, Juan nos recordó lo siguiente en su segunda carta, en el versículo 8. Y fíjate qué preciosas palabras dirige Juan. Dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirad por vosotros mismos, ¿verdad? Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis. Él está precisamente poniendo los ojos en ese tribunal de Cristo, ¿verdad? Sino que recibáis el galardón completo. Por esta razón, ¿verdad? Nunca te arrepientas de tomar una decisión correcta, ni una decisión a favor de Dios, porque ésta siempre tendrá una buena consecuencia. Como vimos antes, Pablo alcanzó a ver alguna repercusión de su obediencia en su situación de cárcel cuando el Imperio Romano estaba siendo alcanzado para Cristo. También pudo darse cuenta cómo Dios prosperaba su trabajo entre todos los gentiles y cómo fue usado para escribir casi la tercera parte del Nuevo Testamento. Esto, junto con todo el trabajo de su vida, le llevó precisamente a decir estas palabras ya casi al final
de su existencia. Estas palabras las dirige a su amado discípulo Timoteo y le dice lo siguiente en 2 de Timoteo 4:7. Timoteo, amado hijo en la fe, amado discípulo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Algo que también pasó en las prisiones de Pablo no solo fue la extensión del Evangelio al mundo, ¿verdad?, sino lo que produjo también entre los creyentes. Fíjate cómo dice Filipenses 1:14. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En vez de que los creyentes se desanimaran por causa del encarcelamiento de Pablo, más bien comenzaron a avivar su corazón. En primer lugar, por la buena actitud de Pablo en medio de la prueba, porque se dieron cuenta de lo cambiante que puede ser la vida y para cubrir desde luego las necesidades del trabajo en su ausencia. De ahí aprendieron a poner más su confianza en Dios que en Pablo. Y esto fue algo que desde luego hizo crecer a la iglesia. Y es que cada uno debe de meditar en las cosas para reconocer y darnos cuenta cómo está la mano de Dios en nuestras vidas. Y si no te has dado cuenta, pídele a Dios que te lo haga ver, que te haga entender lo que te ha dado y lo que está haciendo en ti. Lo más seguro es que Dios te ayude a poner los ojos en lo que tienes, en lo que has recibido y en las cosas que Dios aún te quiere dar. Al leer su palabra, ¿verdad?, te podrás dar cuenta de todas las promesas que Dios tiene para ti y, desde luego, no quiere que se queden aquí escritas, sino que las hagas tuyas. Ahora, si nosotros nos podemos analizar un poquito más a fondo la vida de Pablo, podemos preguntarnos por qué pudo usar Dios a Pablo aún en prisión. Y fíjate lo que dice Filipenses 1, del 15 al 22. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo no sentía lástima por sí mismo, pues él tomó su circunstancia como de Dios e hizo lo mejor que pudo en la cárcel. Pablo nunca pensó que Dios lo había olvidado. Sabía que Dios conocía todo acerca de él y entendía su situación. Pablo reconoció que todas las cosas que habían pasado en su vida eran parte del plan que Dios tenía para él. Y es increíble, ¿verdad? Porque si nosotros vamos precisamente al Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, del versículo 29 y 30, nosotros podemos ver cómo Jesús les recordó esta verdad a sus discípulos diciéndoles, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre.
pues aún vuestros cabellos están todos contados. Es decir, Dios no es ajeno a nosotros. Él sabe todo acerca de tus decisiones o de tus problemas. Él no se ha equivocado. Y en su sabiduría te ha dado y te ha quitado cosas con un propósito. Fíjate cómo decía Job, el capítulo 1, versículos 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Solo con esta mentalidad podemos entender cómo Pablo fue usado por Dios, porque él sabía que con su vida iba a bendecir a mucha gente. Él podía haber dicho, pues mira, esta experiencia en la que estoy pasando, pues es un paréntesis en mi ministerio. Y él hubiera podido esperar en la cárcel sentadito sin hacer nada, mientras salía libre y poder continuar su trabajo, pero no fue así. Pablo se puso las pilas en medio de su circunstancia. Él sabía que Dios tenía un plan ahí y un propósito para él mañana, pero también para él en ese presente. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Dios tiene para nosotros un plan hoy y si lo sigues, seguramente te revelará sus planes para el futuro. Y es que pasa algo. Muchos creyentes jóvenes y otros no tan jóvenes están pensando servir a Dios algún día, cuando terminen su carrera, cuando se casen, cuando se jubilen, cuando acaben de hacer lo que están haciendo, cuando sean mejores tiempos. No sé, realmente no sé qué están esperando. La vida pasa y pasa muy rápido. Cuando menos lo pienses, te darás cuenta de que ya estás viejo, enfermo o poco lúcido, que las oportunidades ya pasaron y que ya no se pueden recuperar. Por eso tenemos que recordar que el único día que tenemos para vivir para Jesucristo es hoy. Debemos entender que la vida cristiana no es alguna hazaña grande y gloriosa que se conquista en un futuro. No. La vida cristiana es una hazaña que se lleva a cabo día a día, como un pequeño ladrillo que poco a poco va sumando para tu edificación, viviendo para Cristo. Solo lo que nosotros pongamos de nuestra parte hoy para que Dios cumpla su plan determinará la calidad y el contenido de nuestra vida futura. Como les decía, Pablo, viviendo en su horrible presente en la cárcel, pudo ver en forma optimista la soberanía providencial de Dios en su futuro. Las circunstancias no podían ser peores, porque es verdad, Pablo estaba en la cárcel, pero afuera estaba un emperador loco, Nerón, y el apóstol no sabía qué iba a pasar con él y sus hermanos. Lo que sí sabía era una gran cosa, ¿verdad? Como leímos. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él quería que Cristo fuera magnificado en su cuerpo, ya fuera a través de la vida o a través de su muerte. Pablo confiaba completamente en el futuro, sin importar cuál fuera. Su confianza estaba en Dios. Aún si la muerte venía, esta no sería un fracaso, sino más bien el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre su vida. Además, él sabía perfectamente que la pertenencia de un creyente a Dios no cambia nunca. No importa si estamos vivos o si estamos muertos.
Cristo es de nosotros y nosotros de Cristo. Y esto es para siempre. Esto nada cambiará. Por eso, en este sentido, les dijo a sus hermanos en Roma, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esto nunca va a cambiar. Muy bien, ¿qué podríamos concluir de este estudio que hemos visto? Pues nada, que si hemos visto la soberanía providencial de Dios en nuestro pasado, y si somos conscientes de su presencia y poder en el presente, podemos absolutamente descansar en cuanto a lo que venga en el futuro. Mira, lo bueno del creyente es que sabe que lo mejor está adelante. Y que pase lo que pase en esta tierra, sabe que siempre habrá un futuro para él en el cielo. Y como les dije, Cristo es de nosotros y nosotros de Cristo por siempre. Entonces, pase lo que pase en esta tierra, siempre hay un futuro para el que ha creído en Jesús. Y esto no lo puede cambiar ningún hombre ni ninguna circunstancia. Recuerda, nada sucede por casualidad. Dios tiene cuidado de nuestra vida en cada momento. Si decidimos vivir para Cristo, nosotros podemos descansar con toda confianza en esta verdad. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata, el Señor viene.